Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les voy a explicar un poco sobre el arte islámico, pero para eso necesitamos entender los conceptos básicos. El haram es una sala hipóstila, el riwak es un patio porticado, el san es un patio, el sabil es una fuente y el qibla es un muro con orientación hacia la Meca o la Kaaba. El alminar es una torre, el mihrab es un nicho en qibla y la maksura es un área restringida frente al mihrab. Aquí podemos ver cómo se deberían ubicar todos estos elementos dentro de una mezquita. Y empezamos con el arte de la dinastía de los omeyas. Aquí podemos observar la explanada de Jerusalén, cómo se ve actualmente, para que se puedan ubicar cuando les explique sus dos elementos principales. La mezquita de Al-Aqsa se encuentra en la explanada de Jerusalén. Fue construida entre el 709 y el 715 en la dinastía omeya por el califa Al-Salid sobre las ruinas originales del templo de Salomón. La estructura fue destruida por sucesivos terremotos y reconstruida al menos 5 veces, la última en 1035. Puede albergar unas 5.000 personas. Es una mezquita de naves perpendiculares a muro de qibla. Son 7 naves, siendo la central la de mayor anchura. Está realizada en piedra, en las enjutas hay mármoles, usa columnas con capiteles corintios y sobre estos discurre un entablamiento embolado para potenciar la altura del edificio con un muro dinámico, ya que se calan vanos con celosías y los arcos son de medio punto. La cúpula de la roca se encuentra también en la explanada de Jerusalén, construida entre el 687 y 691 por orden del califa Abd al-Malik de la dinastía omeya. Según la tradición, este fue el lugar desde el cual Abraham quiso ofrecer a su hijo en sacrificio, y tiempo después de donde Mahoma fue elevado al cielo para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel. No es un lugar de predicación, sino para honrar la memoria. El núcleo central, conformado por la roca, queda rodeado por un anillo circular integrado por arcos que voltean en un sistema de alternancia rítmica de 3 columnas, un pilar. Sobre este anillo se alza una cúpula dorada sobre un altísimo tambor. A partir del anillo hay 2 elementos envolventes octogonales, un espacio columnado de alternancia columna-pilar y un muro de cierre. Como elementos decorativos hay mosaicos con jarrones de los que surgen hojas de acanto, coronas, dominio de perlas de tradición bizantina, todo realizado con teselas de vidrio con fondos dorados o coloreados. La cubierta es a cielo raso, sin proyección en altura. La gran mezquita de los omeyas se encuentra en Damasco, construida entre el 707 y el 715 durante la dinastía omeya con el califa Al-Walid. Se trata de un espacio utilizado en el siglo IV como una basílica dedicada a San Juan Bautista, construida a su vez sobre un templo romano dedicado a Júpiter. En los muros externos se pueden observar ornamentos e insignias griegas. La mezquita tiene unas dimensiones de 157 por 97 metros. Por su forma de construcción recuerda a una basílica católica. Utiliza como material de construcción la piedra. Tiene 4 puertas, una cúpula y 3 alminares, estos hechos posteriormente. Su estructura es de 3 naves paralelas a muro de qibla y un patio porticado en 4 de sus lados. Los elementos sustentantes son columnas con base, fuste y capiteles corintios sobre los que voltean arcos de medio punto. La decoración es con mosaicos de vegetales azules y verdes con fondos dorados. Seguimos con los palacios del desierto de los omeyas. La mayoría se encuentran en el actual Amán, aunque se les conoce como castillos, no se encuentran definidas sus funciones. Los primeros datan del siglo VIII y se ubican en Siria, Jordania y Palestina, siendo los príncipes omeyas quienes les dieron vida. Son edificios construidos cerca de las rutas caravaneras desérticas. Se inspiran en fortalezas romano-bizantinas. La tipología generalizada es un recinto amurallado, planta cuadrada y reforzada con torres, con una sola puerta de acceso. En el interior tendrían un patio porticado como distribuidor de estancias,
Como material de construcción utilizaron las piedras. Empezamos con el Palacio de Emshata, que se encuentra en Jordania, realizado entre el 743 y 744 en la dinastía Omeya por el califa Walid II. Fue construido en piedra con planta cuadrada con murallas de 144 metros de longitud y reforzado con torres. El área interior a las murallas estaba dividido en 3 partes por 2 muros con dirección norte-sur. Hay 3 unidades canónicas que son el vestíbulo, la zona de culto y el área residencial, conformada por una sala de audiencias, un espacio para el trono de forma tricónque y cupulada. Se forma un eje axial muy marcado. También hay presencia de espacios ajardinados. La decoración interna es con frescos de animales y vegetales. La decoración externa es un patrón geométrico, rosetas en zigzag realizadas con estuco tallado. Algunos animales representados son leones, búfalos de agua, pavos reales, zorros y liebres. Como animales fantásticos aparecen grifos, leones alados, dragones y centauros. Era un palacio de invierno. El palacio de Qasr al-Jair al-Chaki se encuentra en Siria y fue construido entre el 728 y 729 por el califa Hisham ibn Abd al-Malik de la dinastía Omeya, en una zona rica en fauna en el desierto. El palacio constaba de un gran patio abierto rodeado por gruesos baluartes y torres de vigilancia. Aún contiene restos de habitaciones, arcos y columnas. Solo tenía una puerta de acceso, la cual se conserva en el Museo de Damasco. Era un palacio militar y de caza. El palacio de Qusayr Amra se encuentra en Jordania, construido entre el 711 y 715 por el califa Walid I de la dinastía Omeya. Estaría recubierto por frescos con diversos motivos de caza, frutos, espacios privados del mundo islámico, mujeres y desnudos, elementos arquitectónicos y fondos de cortinaje. Contiene un sistema termal dividido en 3 partes que testimonia influencia romana y la decoración es similar a la bizantina. La técnica de pintura es sobre estuco húmedo. Es una iconografía del poder y de lo lúdico. En la zona de los baños se representan los 7 monarcas de las 7 naciones sometidas al califato Omeya de Damasco. Era un palacio de veraneo. El palacio de Hirbat al-Maifar se encuentra en Cisjordania. Fue construido en el 743 durante la dinastía Omeya con el califa Walid II. Es un castillo de planta cuadrangular flanqueado por torres semicirculares y un palacio con pórtico distribuyendo las distancias. Destaca una enorme sala termal de planta cuadrada repleta de columnas y pilares en 5 naves. El palacio es en realidad 3 zonas independientes, un castillo, una mezquita y los baños o hamán. Se le conoce como el lugar donde el agua brota de la tierra. Como decoración es remarcable un mosaico, el del árbol de la vida. De tradición bizantina se representa un árbol fructuoso a cuyos pies se hallan herbívoros tratando de agarrar frutos, mientras uno de ellos es devorado por un león, lo cual es un símbolo de poder. Aquellos que quieran aprovecharse de la hospitalidad del califa serían abatidos por los omeyas. Ahora vamos a hablar del primer arte abasí. A mediados del siglo VIII hubo un cambio en los califatos, se pasó del omeya al abasí, y esto marca una gran influencia artística. Se vincula con el mundo persa y se renuncia a los valores mediterráneos. Se traslada la capital de Damasco a Bagdad, una ciudad situada junto al río Tigris. Se pierde el trabajo en piedra. El ladrillo o adobe será el material constructivo usado, mientras que el soporte será por excelencia los pilares cuadrangulares o rectangulares con aristas achaflanadas y en cada uno se irán insertando pequeñas columnas adosadas. Se potencia el tamaño de las construcciones hacia el gigantismo. La dinastía pasa de ser hereditaria a ser un gobierno teocrático. El primer espacio fundacional que construye la dinastía abasí es la propia planta de la ciudad de Bagdad. También se le llama Madinat al-Salam
o ciudad de la paz. Fue fundada por Al-Mansur en el 762 después de Cristo. Es una ciudad de planta circular, aludiendo al concepto islámico de la infinitud, sin principio ni fin. Doble encintada con murallas precedidas de fosas y con 4 puertas en los puntos cardinales, además de torres. En cada una de las puertas se abría un pasillo o calle cubierta que conducía hacia la explanada central de la ciudad, donde estaba la mezquita y el palacio. Además, servía para dividir la ciudad por trazados regulares y encuadrarlos por sectores según la actividad, cultura o etnia. Ahora, los interiores o paramentos no tienen una decoración tan rica. Empezamos con la gran mezquita de Samarra, que se encuentra en Irak, edificada entre el 848 y 852 por el califa al-Mutakawalki, compuesta por 25 naves perpendiculares a muro de quibla. Presenta un muro macizo de adobe y jalonado a tramos regulares por torreones semicirculares. Destaca el eje axial del alminar, que permite trazar una línea recta y verticalidad con el mihrab. Se usaron columnillas de mármol como soporte o chavado de ayuda a los pilares. La mezquita tenía 17 pasillos y sus paredes se adornaban con mosaicos de cristal azul oscuro y grabados de estuco con diseños florales y geométricos. Tiene un gran alminar, la torre Malguilla, que es un gran cono en espiral de 52 metros de altura y 33 metros de anchura, con una rampa en espiral. La gran mezquita de Samarra fue la mezquita más grande del mundo en su tiempo. La mezquita de Abu Dulaf también se encuentra en Samarra. Construida entre el 847 y el 861, se levanta en el mismo lugar que la gran mezquita. Cuenta con 17 naves perpendiculares a muro de quibla, tiene una planta en T, el alminar está a los pies de la mezquita, exento y es helicoidal. Se realiza todo en adobe. El Palacio de Uqaydir se encuentra en Irak, construido en el 778. Fue edificado por As-Safar. Era un espacio de residencia con estructura tripartita y enclaustrado a partir de un muro alto de ladrillo articulado con torreones circulares. El ingreso principal lleva a un vestíbulo de distribución que da paso al patio porticado que comunica con la zona de audiencias, y los espacios habitacionales, cada uno con su propio patio y planta en T para las alcobas. Tiene aspecto de gran fortificación, sin ventanas, pues son elementos de debilidad frente al enemigo. El gran vestíbulo que constituye la entrada al Palacio de Uqaydir presenta una bóveda de cañón apuntada y soportada por fuertes columnas cilíndricas adosadas. El Palacio de Balquwara se encuentra en Samarra. Fue edificado entre el 854 y 859 con el califa al-Mutawakkil. Es un recinto amurallado, jalonado por torres, con un ingreso preferente enmarcado por 2 torres centrales, que introducen a un eje axial potenciando 3 patios sucesivos o de crucero. Su explanada se divide en 4 cuarteles y cruzada por 3 ejes de canalización de agua que formaban una especie de jardín con una fuente en medio. Su decoración corresponde al estilo C o biselado, con decoración vegetal muy idealizada, rozando la abstracción y perdiendo el volumen. Ahora vamos a hablar sobre la decoración palacial. Se realiza mediante plagas de estuco. Las plantillas se imprimen de forma seriada en yeso y policromadas. Se habla de 3 tipos o estilos decorativos de Samarra: el estilo A, el estilo B y el estilo C o biselado. El estilo A es más naturalista, con decoración vegetal a base de racimos de vid y pámpanos. Son también motivos geométricos con poco movimiento. Por ejemplo, la decoración del Palacio Mella de Mshata. El estilo B empieza la tendencia hacia la estilización de las formas
idea de palmetas con hojas que envuelven a otras, una decoración menos naturalista. Y el estilo C o biselado es una abstracción extrema y formal, patrón vegetal y palmetas que terminan en volutas, pero muy idealizadas, se pierde el volumen, son muy planos y aristados. Por ejemplo, la decoración en el Palacio de Valcubara, que es así. Ahora seguiremos con la cerámica de reflejo metálico que surge en el siglo X en Irak. Busca tonos dorados y para ello se usa el barro. Para llevarlo a cabo se necesitan 3 procesos de cocción y es en la última donde se busca el brillo metálico que dependerá de las reacciones de los pigmentos, de los metales y sobre todo del vinagre usado. La cantidad de tiempo que esté la cerámica en estado oxidante también influirá. La loza dorada es un tipo de decoración esmaltada con efectos iridiscentes producidos por los óxidos metálicos aplicados en una tercera cocción sobre el esmalte ya cocido. Seguimos con el arte de los agravíes de Ifriqiya. Sería una dinastía dependiente del califato de Bagdad que se instauró en el Mediterráneo para frenar el avance del califato de Córdoba, con una duración aproximada desde el 800 al 908 después de Cristo. Se recuperan patrones mediterráneos, se usa la piedra, el alminar es de planta cuadrada al que se accede por un arco coronado y en su interior hay 3 pisos superpuestos que disminuyen en anchura según van ascendiendo. El yamur es un remate colocado en el tope de los alminares como elemento decorativo. Empezamos con la gran mezquita de Qayarawan o de Uqba. Se encuentra en Túnez desde el siglo IX, construida por Uqba ibn Nafi. Parece una fortaleza imponente debido a la solidez de las piedras de unos 2 metros de espesor que fueron utilizadas en sus paredes y en sus torres de ángulo. Tiene una forma de cuadrilátero irregular. Su alminar, de 31 metros de alto en total, es de planta cuadrada. Está constituido por 3 niveles decrecientes y su último piso termina en una pequeña cúpula. El patio es accesible por 6 puertas laterales. Tiene forma rectangular y es rodeado por galerías dobles. Cerca del patio hay un colector de agua pluvial y un reloj de sol que indica los horarios de las oraciones diarias. Los arcos del patio son de herradura apuntada y descansan sobre doble soporte de columnas que presentan capiteles decorados con motivos vegetales. Las naves de la mezquita son perpendiculares a muro de quibla y su alminar se integra dentro del recinto. El Ribat de Susa se encuentra en Túnez, construida en el 851, es una especie de castillo-monasterio para alojar a los monjes guerreros del Islam. Es un espacio cuadrangular con torres circulares en cada una de las esquinas y una potente torre en su único acceso, de planta cuadrangular también. Está levantado en piedra enclaustrado en un patio central. En la zona alta se eleva una mezquita de piedra con arcos de herradura. Seguimos con el arte de los tulúníes y fatimíes egipcios. 3 fueron los grandes califatos de la antigüedad islámica: Bagdad, Córdoba y Fatimí. Bagdad establece la dinastía tulúnie en Egipto, que es sustituida después por los fatimíes, que establecen un califato independiente. La mezquita de Ahmad ibn Tulun se encuentra en el Cairo. Entre el 876 y el 879 fue construida y se encuentra en Fustat, que fue la primera ciudad islámica levantada en Egipto. Es una mezquita de planta cuadrangular, presenta 5 naves paralelas a muro de quibla, con patio porticado en 3 de sus lados. Tiene un sistema de articulación de soportes mediante pilares prismáticos, todo revocado en yeso y policromado. El mihrab está en parte reconstruido, pero mantiene originales el arco, los soportes y la configuración en general. La pequeña cúpula que lo cubre marca una tradición que será muy común a partir de este momento. El alminar aparece encintado externamente, presenta una escalera exterior helicoidal y recuerda al alminar de la mezquita de Samarra. La mezquita Al-Azhar también se encuentra hoy en día en el Cairo.
construida entre el 970 y el 972. Inicialmente formaba un rectángulo de 88 por 70 metros, con un gran patio central, con una sala de oraciones de 5 naves paralelas a Qibla y una cesta en el centro perpendicular a Qibla y encarada hacia el mihrab. Tenía 3 cúpulas, una sobre el mihrab y otras 2 en los extremos de Qibla. Los laterales del patio tenían 3 naves cada una y el lado de la entrada opuesta a Qibla no tenía ninguna nave. Las arcadas se soportan con columnas y capiteles preislámicos. En el patio y galerías destaca la decoración de mármol pulido con motivos geométricos y medallones calados mediante celosías. Esta mezquita es uno de los edificios más transformados de Egipto. Es la principal mezquita del país y es uno de los centros de enseñanza del Corán de referencia en el Islam. Ahora seguimos con el arte de los pueblos rigoristas, los almorávides y los almohades. Tendrán una gran influencia en la península ibérica. Son 2 dinastías que vuelven a la pureza artística del Islam, muy limpia con valores geométricos y poca decoración. Optan por mezquitas con vanos perpendiculares a Qibla, se potencia la planta en T, destaca el uso de pilares como soporte y la incorporación de cúpulas. Empezamos con los almorávides. En fechas entre el 1056 y el 1147, en principio eran unos monjes soldados salidos de grupos nómadas del Sahara. Los almorávides abrazaron una interpretación rigorista del Islam y unificaron bajo su dominio grandes extensiones en el occidente del mundo musulmán, con las que formaron un imperio entre los siglos XI y XII que llegó a extenderse por Mauritania, Argelia, Marruecos y la mitad sur de España y Portugal. Empezamos con la mezquita de Al-Qarawiyyin. Se encuentra hoy día en Fez. Fue construida en el 1153. Sería una mezquita de enseñanza con influencia abasí. Tenía originalmente 30 metros de largo, con un patio y 4 pasillos transversales con naves paralelas a muro de Qibla. Los arcos son ultra semicirculares en el acceso a la sala de oración y arco central polilobulado. Los muros no tendrían decoración. Seguimos con los almohades. En una fecha entre el 1130 y el 1269 fue una dinastía marroquí de origen bereber que dominó el norte de África y el sur de la península ibérica. Los almohades surgieron como reacción a la relajación religiosa de los almorávides, que se había hecho dueños del Magreb, pero habían fracasado en revigorizar los estados musulmanes y tampoco habían ayudado a detener el avance de los estados cristianos en la península ibérica. Liberados por Mohamed ibn Turmat con el apoyo de tribus bereberes del Alto Atlas de Marruecos. Por ejemplo, tenemos la mezquita de Tinmal, que se encuentra en Marruecos, edificada entre el 1153 y 1154. Al usarse para guardar el tesoro del imperio, se le confirió la estructura de una fortaleza. Fue construida en ladrillo con gran austeridad. Su planta es rectangular con una T inscrita. Han desaparecido 2 de sus torres esquineras y la techumbre, que debió ser de madera. Conserva el mihrab y los pilares y arcos sustentantes, que son de herradura, apuntados o tumidos. Las cúpulas de las esquinas y del mihrab son cuadradas y octogonales. El alfiz no es tangente. Hay arcos más decorativos lobulados en la nave transversal y de lóbulos verticales en la maksura. Algo específico del mundo almohade es el uso del sekba, red de rombos decorados o no, que cubre superficies paramentales como decoración del alminar, básicamente. Seguimos con la torre de Hassam. Se encuentra en Rabat, edificada entre 1195 y 1199 con el sultán almohade Yaqub al-Mansur. Debía medir más de 60 metros, pero la construcción se detuvo al morir el sultán y solo se alcanzó los 44 metros. Se proyectaba para ser la mezquita más grande después de la de Samarra en Irak.
Y finalmente llegamos al alminar de Kutubia, que se encuentra en Marruecos, edificado en el 1168, tiene 69 metros de altura, con 6 pisos que se comunican mediante rampas. La parte superior está rodeada por una balustrada almenada que se corona por 3 bolas, que en origen serían de oro y ahora son de bronce. El exterior conserva una parte de su ornamentación original, una banda de azulejos verdes, habiendo perdido sus mosaicos y pinturas. Espero que les haya servido el video. No he explicado el arte andalusí o hispano-musulmán, pero en el próximo video de arte eso va a ser lo que haré. Así que estar muy pendientes de eso. Nos vemos pronto. Espero que se suscriban al canal si les ha gustado y denle like al video si es así. Y ya nos veremos en otro video. Adiós.